a ese capítulo para yo poder darle un trasfondo hasta que lleguemos al versículo que me asignaron. El hermano Hermes, pues el versículo 44. Y le voy a anticipar que el tema de hoy tiene cierta controversia. Le voy a anticipar que no importa de qué enfoque usted vea lo que se va a compartir, hay, como dice ahí, la seguridad de la salvación, en qué descansa nuestra salvación. Pero primero necesito orar y que ustedes me ayuden. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para suplicarte tu ayuda en esta hora. Padre amado, necesito tu ayuda sobrenatural para poder expresar tu palabra. Padre, sin ti nada puedo hacer, tú lo sabes, te lo digo siempre. Dependo de ti, de tu ayuda, de tu sabiduría, para poder explicar la palabra. Padre, recibo esa sabiduría y ese entendimiento para tu amado pueblo y para mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Este tema de hoy, voy a leer el versículo asignado, es Juan 6, 44. Pero usted entiende que cuando se lee la Biblia, usted tiene que no solamente leer ese texto, sino que tiene que leer los vecinos. ¿Sabe quiénes son los vecinos? Los textos que están arriba, los textos que están abajo. Usted tiene que entender eso, porque eso es una de las leyes de la interpretación bíblica. Entonces, no vaya a ser que pase como explicó el pastor una vez, que alguien estaba leyendo un versículo y decía, y Judas se ahorcó. Y luego dijo, lo que vas a hacer a lo pronto. Tomó dos textos, lo que vas a hacer a lo pronto, y Judas se ahorcó. Entonces tú no puedes tomar eso como algo, una más buena interpretación. Entonces es importante que uno vea la Biblia en todo su contexto. Aquí yo decía que este versículo que dice aquí, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo creo que eso está claro. Mientras yo meditaba todo este tiempo, esta semana, sobre ese texto, yo quiero que usted haga lo mismo en su pensamiento. ¿Cuál es el factor determinante en la salvación de un creyente? ¿Qué es lo que determina? Recuerde ese tiempo, esa hora, ese momento. Para mí hace muchos años, algunos no habían nacido todavía, que fue junio 21, a las 8:45 de la noche, en el año 1970, aquí en el Bronx, en Bryan Avenue y Westchester, ahí. Y yo tenía 16 años de edad. Y por mucho tiempo yo había escuchado el Evangelio. Yo creo que la mayoría de nosotros no se torna a Cristo, como dicen uno, acepta, yo no uso ese término, porque no es bíblico, acepta a Cristo. Dios me dio arrepentimiento. Ya por unos meses el Señor había traído a familiares míos a vivir en mi casa desde Santo Domingo, y ellos, la tía mía y la prima mía, comenzaron a traerle la palabra a todos, a mi madre, a mi hermana, a mis otros hermanos, a todos. De alguna manera, que solamente la gracia de Dios puede explicarlo, por qué este texto
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo aconteció el milagro de la conversión? ¿Cómo te lo explicaría? ¿De qué manera a usted recordar ese glorioso día o noche? Trata de recordarlo. Eso para mí, hasta el día de hoy, ha sido la noche más gloriosa de mi vida, en definitiva. Como el resto de mis seres queridos continuaron en tinieblas. Hasta el día de hoy algunos todavía continúan en tinieblas. ¿Y por qué el Señor me salvó? ¿De qué manera yo lo explico? Bueno, solamente la manera de explicarlo es que ese día, esa noche, todas esas prédicas que yo había escuchado anteriormente, el Señor estaba preparando el camino, arando el terreno, y llegó el momento decisivo. Yo recuerdo que yo me sentaba más o menos donde está la hermana Yania, en esa tercera línea por ahí, y ahí se sentaban los jóvenes, y ahí estaba yo con el grupo de jóvenes. Y a veces una persona como que me susurraba, pero mira, pero pasa, Dios te está llamando. Quizás, yo no sé si usted pasó una experiencia, yo no tenía, era como una resistencia, quería hacerlo, pero no lo hice varias veces, varios domingos. Comenzó a gustarme el ambiente, los jóvenes, una juventud muy hermosa, quizá como 30 jóvenes habían, y demás, todo esto que estaba pasando. Pero el Señor viene a salvar a pecadores, y yo era uno de ellos. Cuando yo escucho, es un muchacho. Ajá. Es que está muy joven y hacen cosas horrendas. En un país que ustedes conocen, el presidente dijo, bueno, si ellos son jovencitos y ellos pueden matar a un ser humano, ellos también pueden sufrir la pena cadena perpetua. Todo el mundo, Dios respalda esa decisión de ese presidente, porque la Biblia lo dice. Es más, dice, si hay un muchacho holgazán que no quiere hacer nada en la casa, que lo saquen a la calle los pedreños, va a estar ahí sentado, acostado, sin hacer nada. ¿Ustedes ven lo que te estoy hablando? El asunto es que la palabra de Dios, pero yo quiero ver primeramente cómo comenzó el trayecto, de cómo comenzó hasta este punto. En primer lugar, este capítulo habla, en el capítulo 6, una de las señales, el Señor multiplica los panes y los peces. Al multiplicar los panes y los peces, dice en el versículo, después de esto es Juan 6, Jesús fue a otro lado del mar de Galilea, en Tiberias. Ahora, escuche el versículo 2, importante, dice, y le seguía gran multitud. Dice, gloria a Dios, la gente quiere a Jesús. No, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Qué aprendemos? Que no todos siguen al Señor con una motivación correcta. Eso es lo que aprendemos. Usted sabe que usted ha traído a personas que han visitado esta u otra congregación, han oído el mensaje, algunos se tornan a Cristo y usted esperaba que ese amigo, esa amiga, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo que ese mensaje que trajo el pastor o la quien sea, y yo me hubiese convertido? Esa persona llovió pero no se mojó, trajo un paraguas ese día. Y dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa vida? Pues muchas veces llovía y yo no me mojaba. Y la palabra era rica y abundante. Y eso creo que es la experiencia de cada uno de nosotros. Pero aquí dice que la gente le seguía
note usted, porque veían las señales. Veían, dice, le seguían. No se usa el término seguir como uno que quiere, cuando el Señor le dijo, venid en pos de mí y yo seré pescador. Y los discípulos, dejando todo, lo seguían y continuaron hasta la muerte. Pero aquellos le seguían, dice claramente, porque veían las señales. Muchas personas vienen a Jesucristo a ver qué Él puede hacer. Yo voy a la iglesia, quizás el Señor me sana. Yo tengo este problema y yo sé que los hermanos van a orar por mí. Entonces, la quinta señal, esa era la cuarta. Jesús anda sobre el mar. Versículo 16 en adelante. Luego, en el versículo 22 dice que la gente busca a Jesús. La gente, cuando usted escuche la palabra gente o multitud, son personas que están buscando a Jesús por qué puede hacer Jesús por mí, qué beneficio puede yo obtener de seguir a Jesús. ¿Sí? Entonces dice que el Señor le dice, bueno, en el versículo, ellos le encuentran en el versículo 25, y hallándole, es decir, esa multitud que lo seguía por las señales, esa gente ¿qué otra cosa podrá hacer? Multiplica panes y peces. ¿Qué otra cosa podía hacer? Entonces dice aquí, y hallándole, versículo 25, al otro lado del mar, le dieron rabí, que eso significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Hola. Entre comillas, restaurante ambulante. Qué bueno verte, está abierto el restaurante. No cometa el error de decirle a alguien que no conoce a Cristo, ven, el Señor te puede sanar, vamos, que oren por ti. Esa persona, su alma está enferma. Su vida está en tiniebla. Y usted quiere que esa vida que está en tiniebla, que no es salva, el Señor lo sane. Eso es lo que usted quiere. No, usted primeramente le evangeliza y le pregunta. Y si es la voluntad de Dios, el Señor puede sanarlo, claro que sí. Pero lo más importante es la salvación de esa vida, hermano. Usted tiene que estar claro en esto. Entonces dice aquí que, mira lo que el Señor les dice a ellos. O sea, un evangelista o una persona que no discierne, dice, oye, pero qué maravilla. Como la gente me sigue, mira cómo la gente está. Diría un pastor, la iglesia está de tepe a tepe. Como yo soy de un pastor que conozco. Y había que buscar silla. Y la hermana que yo conocía que le daba clase, dijo, pastor, me llama llorando y me dice, el pastor, la iglesia estaba en tepe y el pastor habló de un artículo del periódico. Llorando la hermana, porque no abrió la Biblia, comenzó a hablar de algo que leyó. Y eso es tepe a tepe. Buscaron silla, dice ella, hermano, mire, no hubo nada. Así está parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí que, le dice, de cierto, Jesús le dice, de cierto os digo, que me buscáis, razón. No porque habéis visto las señales. Es decir, las señales, que esas señales proclaman mi deidad, porque son señales. Proclaman mi grandeza, proclaman que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes no me están siguiendo, sino porque comisteis pan y os saciaste. Qué cosa tan vana. Porque comieron y el Señor sabía claramente que ese grupo no estaba en poder. Y le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y le preguntaron, ¿y qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Respuesta,
esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en Jesús. Esa es la obra. Yo estoy aquí para dar testimonio de la luz. Yo estoy aquí como aquel que viene para redimir al hombre pecador. Y lo que el Padre quiere que haga, ustedes me están hablando de qué obra. Bueno, aquí les voy a explicar. Que ustedes crean que yo soy el Hijo de Dios. Que no me sigan por cosas superficiales como la comida. Y luego dice, le dijeron entonces, ¿cuál señal? ¿Qué señal, pues, haces tú? Escuchen bien, ya habían visto los panes y los peces multiplicados. Otras cosas que había acontecido y le están preguntando todavía, ¿de qué te refieres? Y viene y le dice, ellos le explican, como que el Señor no fue el que suplió los panes en el desierto. Dice, infórmate, fíjate. Nuestros padres nos dieron a comer en el desierto, como está escrito, pan de los cielos dio. Nuestros padres nos dieron, o sea, hubo una señal en el desierto. Los cielos se abrieron 6 días a la semana y cayó un aguacero de pan, el maná que desciende del cielo. Ese alimento, ningún científico podía formarlo, aunque dice que era culanto, que sabía miel. Nadie, porque dice en la versión en inglés, comida de ángeles le dio. ¿Por qué dice eso en inglés la versión? Lo que está indicando que era algo espiritual, que era ángel, que era angelical, que venía de arriba, que no era de la tierra, que eso era una señal que representaría lo que Cristo le dijo. ¿Qué le dijo después? Le dijo, mira, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan verdadero. El pan verdadero, pan del cielo, ¿no es pan del cielo? ¿Okay? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, da vida al mundo. Ahí, a la luz de este texto que estamos explicando, para algunos el mundo no significa el mundo. Ese texto para algunos significa los que Dios escogió del mundo. Está bien, no hay ningún problema, no vamos a entrar en discusión. Usted lo ve de un lado y otro lo ve de otro, eso no es para discutir y decir, tú dijiste esto y tú así, no. Es simplemente para uno aprender. Ahora, dice aquí, le dijeron ellos, Señor, danos siempre este pan. Todavía no entienden. Jesús le dijo, no pueden oler, no pueden olfatear, que el olor tan agradable es cuando está haciendo un pan en un horno. Uno quiere ya que esté ese pan para comérselo, ¿verdad? Dice, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le responden, Señor, danos siempre de ese pan. El Señor le dice claramente, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, el que a mí viene. Entonces esto se convierte en una controversia. Digo, eso, yo no recuerdo esta controversia cuando yo me convertí. De repente, esto es algo controversial, conferencias y cosas, y debate. Yo he visto muchos debates sobre eso. Antes, o sea, la gente no cuestionaba tanto lo que se llama el orden salutis o el orden de la salvación. Entonces ahora están fajados, ¿verdad? Dos grupos. Que es así, que es aquí. Aquí dice, el que a mí viene. La pregunta es, ¿y cómo es que la persona viene? ¿Viene por su propia cuenta o es que Dios obra en la vida de esa persona? A esa edad de 16 años yo no entendía nada de todo esto de
del orden, salud y todas las cosas, todos estos términos teológicos, que los calvinistas, que los reformados, usted entiende ese debate que ha habido, eso lo aprendí yo estando ya tiempo en el pasado. Nunca había ese cuestionamiento. En cuanto a mí me pregunta, yo solamente puedo decir una cosa: yo era ciego y ahora veo. La pregunta es, ¿cómo ve? ¿De qué manera? O sea, ¿qué fue lo que hizo que el hombre, que fue en Juan 8, que no veía? Bueno, que el Señor hubo una intervención divina. Hubo una intervención divina y el Señor, a quitarle las escamas, cuando se lavó, entonces esa persona veía. ¿Por qué te ve ahora? ¿Cuál es el factor determinante en todo esto? Ahora, dice aquí, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se entiende? Eso se puede explicar de la siguiente manera. El ser humano ha sido creado, criatura de Dios, para ser una vasija de Dios, un recipiente de Dios, recuerde, a imagen y semejanza. Entonces, cuando el hombre cae en pecado, se desconecta de la máxima realidad, que es conocer a Dios. Entonces, el hombre tiene que volver a su creador. Y la manera que Dios hace es, así como Moisés levantó el asta en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, el mundo es el mundo caído. Es la creación completa caída. Ahora, nosotros sabemos que de ese mundo, desde que Adán estuvo en el planeta, hasta el último redimido, que el Señor conoce cuántos son, no todos del mundo van a ser salvos. ¿Usted está entendiendo? Nosotros sabemos que los cementerios, ¿qué ustedes creen? ¿Que está lleno de salvos o de más perdidos? ¿Verdad que sí? Entonces, ahí está. Ahora, es una gran bienaventuranza, aunque nosotros lo tomemos como algo como tan ligero. Usted no se puede imaginar la bienaventuranza que ser una hija y un hijo de Dios. El hecho de que el Señor le ha abierto su mente, que el Señor le ha abierto su entendimiento, aunque usted no conozca muchas cosas de la Biblia, aunque usted no sea un teólogo, un gran maestro, usted conozca misterios, usted tiene una dicha que no la puede superar absolutamente nada. Vanidad de vanidades, dice el predicador ahí en Proverbios, ¿verdad? Y todo lo que hizo Salomón, el más necio de los sabios, yo lo llamo a Salomón, porque fue sabio porque fue un necio. Pero mire lo que acontece aquí. Le dice, yo soy el pan. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree, venir y creer. Mire esas dos palabras, venir y creer. ¿Por qué viene? Bueno, el 44 dice, a no ser que Dios lo trajere. Como no tenemos la Biblia original, la tengo en español. Si usted busca la palabra trajere en griego, significa arrastrarlo. Eso es lo que significa. En inglés dice, anyone who comes to me. Tú dices, come. Voy a poner la ilustración. Usted le dice a su hijo, Antonio, ven acá. Eres una fechoría. Ven acá. Entonces, no, ven acá. Entonces te dice, vamos, sí. Le aprieta un poquito y lo sienta ahí y le dice, usted literalmente está en contra de su voluntad. Pregunta, todos los seres humanos desean ser salvos, desean buscar a Dios. Los seres humanos, ¿qué es lo que le pone? Resistencia. Una resistencia. Bueno, yo era de eso.
Yo soy católico. Mi mamá yo quería borrarle en la puerta, 884 Soto Bull, apartamento 44, cuando vivía de Santo Domingo. Lo primero que veía, soy católico, todas mis familias son católicas, tenemos mi religión. Yo no sé si se acuerdan que ponían un letrerito. Yo una vez quería que ella me cogiera, quería con una llave roja, quería darme una paliza, yo quería borrarle todo eso. Porque para mí ya era casa cristiana, pero no, yo era solo el creyente. Ahora, dice aquí entonces que, está hablando de pan, está hablando de comida, está hablando de creer. Le dice, versículo 36, más os he dicho que aunque me habéis visto, oiga esto, aunque me habéis visto, no creo. Que no es asunto de ver que si el Señor hiciera esto, si el Señor hiciera esto, si hiciera un milagro. No. Mire todos los milagros que el Señor hizo en el desierto. Y el Señor le dice al final de la jornada, Dios nos ha dado ojo para ver y un corazón para creer. Eso se lo dijo a Israel después de estar 40 años viendo maravillas y prodigios, la mano poderosa, más que nosotros. Ellos vieron y no creyeron. Nosotros, sin ver, hemos creído. Y a eso el Señor le añade bienaventuranza lo que creen sin ver. Él sabía que la mayoría de los que le seguían por los panes y los peces, por un beneficio del Señor. Entonces le dice aquí, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aquí viene ahora, dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué usted concluye? Entonces, leyendo esto, todo lo que el Padre me da, se lo da para salvación. Se lo da, ¿entiendes? No que se lo da y luego se lo quita. Todo lo que el Padre me da, dice aquí, ¿qué dice? Vendrá a mí. Y al que a mí viene, porque viene, porque el Padre se lo dio al Hijo. Ahora, si usted es un verdadero creyente, esto se aplica a usted y a mí. Porque yo soy creyente después de más de 50 años. Porque el Padre me dio a mi persona, a esa tierna edad, me lo entregó a Jesús. ¿Cuál es la evidencia? La ley de la permanencia. El que persevere. ¿Vienen de serlo? Claro que sí. ¿Fue un creyente de un momento a otro apartarse? Claro que sí. Pedro no se apartó del Señor. ¿Qué hizo el Señor que se apartó? Porque el Padre le dio a Pedro, a Jesús, para que fuese su discípulo. ¿Se quedó? ¿Se perdió? No. Dice que él vino. Es más, le dijo de la manera que él iba a morir, Pedro. ¿Te recuerdan? Ahora dice aquí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Cristo habla claro. Y él dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Esta es, que de todo lo que Él me diere, no se pierda nada. ¿Qué significa nada? Nada. No quedó nada. ¡Wow! De la comida estaba tan rica, no quedó nada. ¿Usted entiende?
Y algunos buscan hasta el concón para que no se quede nada de verdad. Ahora dice aquí, dice, si no, él reitera que yo le resucite en el día postrero. Usted nota que no es el Padre que va a resucitarlo, sino el Hijo, porque el Hijo fue que murió por nuestros pecados, aunque el plan redentivo lo trazó el Padre. Ahora, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, esto es importante, dice, tenga, ¿en qué sentido está? ¿Qué presente está eso? Tenga, si digo tenga vida eterna, tenga vida eterna. ¿Qué se entiende? Bueno, que si el Señor, hoy mientras yo hablo en muchísimos lugares, el Señor está salvando a alguien. Entonces, esa persona tendrá vida eterna, porque todavía no tiene un cuerpo resucitado, pero tiene la vida eterna, porque aquí lo dice, tenga vida eterna. Otra vez, entonces, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué mente tiene el Señor? Que millones y millones de seres humanos yacen en el sepulcro. Tanto de los santos del Antiguo Testamento que yacen en su sepulcro, y nosotros, nuestros seres queridos que se han adelantado y ya murieron, y nosotros finalmente vamos a morir también. Dice, Él se recuerda de cada uno. Para Dios nosotros no somos uno de seguro social. No, Él conoce a cada uno de nosotros. Una cosa, eso es lo que más me enternece el corazón, que el Señor conoce a uno. Nadie te conoce a ti. Como dijo aquella mujer, el viviente que me ve. ¿Qué dijo eso? El viviente que me ve. No fue Agar, ¿verdad? El viviente que me ve. Ahora, aquí viene el comité de murmura, versículo 41. Siendo un comité de murmura. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, no es este, aquí viene entonces, vamos a razonar. Esto es imposible lo que este impostor, están llamando un impostor, porque va a decir, dice, no es este Jesús, el hijo de José, el carpintero José, te lo conocemos, nosotros días me arregló una silla, otro de la mesa, una de las patas estaba todo, no sabemos el taller de José, sabemos, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Qué están negando ahí ellos? El nacimiento virginal del Señor. Entre paréntesis, en la mente macabra de estos judíos. ¿Y quién sabe de que ella salió, María salió embarazada? No sé cómo nos la pedraron. ¿Y cómo que este hombre ahora va a decir que yo soy el pan de vida? No habla de Moisés, no habla de la resurrección de los muertos. No dice que si Dios no nos llama, nadie puede venir a Él. Entonces dice, ¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? Qué cosa tan absurda. Conociendo nosotros a María y José, Él dice, yo vivo del cielo. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros.
Escuche, ellos habían escuchado la palabra, ellos habían visto milagros, y ahora el Señor nos explica que sigue siendo, escuche esto, hermano, esto sigue siendo un misterio. ¿Por qué que algunos creen y otros no creen? En parte, tiene que ver con la elección soberana, lo que se llama la divina, la soberanía de Dios. Y dice, ninguno puede venir a mí. Ahí viene la que se llama la doctrina del libre albedrío. ¿Ya oye eso? Que el hombre tiene la habilidad de escoger. Que el hombre tiene la habilidad de escoger o no escoger. Y quiero advertirle que hay pasajes bíblicos que si usted lo lee, te dice, sí, tiene libre albedrío, el hombre tiene libre albedrío. Digo, vuelvo y digo, yo no consideraba esa procesar lo que es el libre albedrío. Entonces, del libre albedrío. Entonces yo le pregunté a un teólogo, porque ustedes a veces me hacen mi pregunta, pero yo tengo miles de preguntas que no encuentro respuesta. Pero hago a alguien que sabe más que yo. Y le pregunté a un teólogo, entonces, el hombre no tiene albedrío. Y yo le voy a decir la pregunta que yo le hice, y todavía yo no tengo la respuesta. Mi pregunta fue, el hombre no tiene libre albedrío, que el hombre puede escoger una cosa o la otra. Mi pregunta fue la siguiente, ¿y por qué entonces Dios le dijo a Adán y Eva, antes de la caída, antes de pecar, de todo árbol podés comer, más del árbol de este árbol puedo comer? Y entonces ellos cogieron, antes de pecar, cogieron desobedecer a Dios. Porque el argumento es de después que el hombre peca, el hombre no puede escoger a Dios. Eso es algo que usted piensa, esto no es para debate, que yo creo, es irrelevante. Lo que usted crea, por un lado, okay, se lo digo, para que usted entienda. Ahora, dice aquí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Para mí fue sorprendente la fuerza de la palabra en el idioma original griego, el Nuevo Testamento, que Dios lo arrastra. Eso me enseña a mí, por lo menos, que a no ser que Dios obrase en definitiva en mi corazón ese día, yo todavía hubiera estado perdido. Yo no pude, no hay manera que yo que poder evadir esto que está aquí, a no ser que la causa por la cual soy creyente es que Dios obró de tal manera, porque era que resistía, había oído el evangelio y llegó un momento, yo podía seguir resistiendo con muchas personas. Lo dice, ustedes resisten al Espíritu Santo, no lo dice. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Entonces aquí dice que el factor determinante es que Dios lo atráeme. Ahora, dice aquí, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué cosa tan extraordinaria que siempre que habla de la vida eterna o de la manera que Dios nos salva, Él menciona la resurrección. Usted piense, ¿por qué usted cree? Yo pienso que el hombre ama tanto la vida. Mira cómo uno se cuida del cuerpo. Ay, mira lo que yo tengo. Ay, mira esto. Ay, y esta rocha que tengo aquí, ¿qué será eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Uno tiene siempre, como mi pastor te decía, todos quieren la vida eterna, pero nadie quiere morir. Nadie quiere morir. ¿Tú quieres la vida eterna? Muérete. Entonces, ahora, dice aquí, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre.
De cierto os digo, el que cree en mí, oiga esto, tiene vida eterna. El que cree en mí, tiene, no dice tendrá. Ya lo expliqué, tendrá porque la consumación de todo es cuando su cuerpo se ha transformado en una vieja cera de ojo, o usted muera y Cristo le resucite en el día postrero. Y luego dice, yo soy el pan de vida. O sea, el alimento espiritual está conectado a la vida eterna, como el alimento físico está conectado a la vida física. Usted necesita comer. Usted necesita comer, ¿verdad? Usted detiene la muerte comiendo. Detiene la muerte comiendo. Y así es. Ahora, yo quiero ver si yo le puedo mostrar algunos versículos. A ver, aquí para terminar. Ok. Bueno, yo sé que no se puede ver, pero yo lo voy a leer aquí. Estos versículos para ver hacia dónde voy. Y voy a leer Salmo 25:12. ¿Qué hombre es el que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede escoger? ¿Qué dice? A ver si yo leo los versículos a la inversa y me da más entendimiento. ¿Cómo es que el hombre puede escoger? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aplica la observación. Se encuentra confrontado por la palabra el día del Señor salvó. ¿Cómo fue que usted escogió a Cristo? ¿Cómo fue que dice, Él le enseñará? ¿Ok? Josué 24:12. Josué respondió al pueblo. Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han escogido al Señor para servirle. ¿Puede escoger el hombre o no puede escoger? Aquí dice que sí, que él le dijo, ustedes antes dicho que van a buscar al Señor, escoger. Ahora, ¿quiénes fueron los que tomaron esa decisión? ¿Inconversos o eran parte del pueblo de Dios? Eran parte del pueblo de Dios. Ya tenía un trasfondo de conocer a Dios. Entonces, cuando él le dice ahí, bueno, ustedes decidan si van a seguir en pos de los dioses falsos al otro lado del Jordán. En cuanto a mí, José dijo, bueno, en cuanto a mí, yo y mi casa, ¿qué dijo? Serviremos a Dios. ¿Ok? Dice aquí en Hebreos 10, no desechen pues su confianza, la cual viene con gran recompensa, porque le es necesario la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. O sea, no me gusta la actitud pasiva de quienes creen que yo soy un escogido, yo me puedo sentar, nada van a pasar, aunque yo peque, yo puedo hacer lo que sea, o como quiera, yo soy salvo, ya. Aquí habla de perseverar. Aquí habla de perseverar. Contra viento y marea, perseverar. La pregunta es, ¿quién me hace perseverar? ¿Quién me da la fuerza para yo perseverar? Una pregunta, si usted hubiese dependido de sus propios recursos, usted estuviese en el Señor, si usted hubiese dependido, desconéctese del Señor, es más, un día, una hora, usted no puede. No puede. Entonces dice aquí, aún un poco, en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por fe o por creer. Yo he explicado a ustedes que uno tiene que pronunciar un poquito uno en la Biblia, y por eso que a veces los cristianos se pasan discutiendo, porque uno estudia y otro no.
Por ejemplo, cree, cuando dice todo aquel que en él cree, es un verbo lineal. Cree hasta el final. ¿Está entendiendo? No es cree y para, no. Cree para porque te desanimaste. Cree para y porque pasó algo. Cree para, deja de congregar. Cree, continúa creyendo. Eso a mí, al yo saber esto, me da más confianza. Porque yo digo, si el Señor le ha preservado a usted 20 años en su vida creyente, 20, digamos, 15, 3, 8, lo que sea, y usted entre bien, usted continúa creyendo. Mire esto. Esto me ayuda a mí a entender algunas cosas. Y yo se lo digo, ¿por qué será que usted no se levanta mañana? ¿Te acuerdas que le he dicho eso? Y usted dice, uy, pero mi Señor fue esto fue un brainwash. Yo no quiero ir. Que yo voy para la congregación. ¿Qué? Eso es mentira, eso no es cierto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Déjame comer y beber. Porque usted continúa. El temor continúa. Vientos y mareas continúa. No piensa apartarse del Señor. Usted continúa. Viene lo que venga, la prueba, el problema. Ahí. ¿Por qué? Porque usted ha creído. Ha creído en verdad. Ha creído verdaderamente. Ahora, cuando usted ve personas con esa ambivalencia que le da lo mismo una cosa con la otra, uno no le dice nada, uno dice, ¿esa persona en verdad creyó? Uno se pregunta, uno mismo, ¿este ser humano creyó? Yo tuve dudas de la salvación de mi mamá. Yo le explicaba por la dureza, pero yo la veía. Cómprame un himnario de gloria, de eso que usan ustedes. Le compran un himnario de gloria. Yo decía, déjala que ella siga hirviendo, a ver si se ablanda. A ver si esto es verdad. Yo tenía incredulidad al ver, usted me está entendiendo, al ser joven y ver cosas que pasaban en la juventud y todo lo que yo veía déjame, en otra palabra, yo quería ver fruto. Pero no la florecita, yo quería ver la manzana completa de aquella. Y no es así, no es así. Ahora, dice aquí, Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. O sea, uno traza el camino, el hombre dice, voy a hacer esto y esto y lo otro, porque tú tienes que planificar, uno puede vivir errante, ¿qué hago? Tienes que hacer algo. Ahora, y no malinterprete la escritura. Porque mire, una de las cosas más difíciles en la vida es conocer la voluntad de Dios. ¿Cierto? Uno quiere conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene 3 etapas. Buena, agradable y perfecta. ¿Sabe, verdad? Buena, agradable y perfecta. Uno quiere saber la voluntad de Dios sobre X razón. Es difícil. Usted ora, traza la escritura y aún cometemos errores. Lo hacemos. Y viene el comité de acusados. Ajá, eso te pasó porque tú no oraste. ¿Ha pasado eso? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pablo quería predicar en esos lugares. No vaya para allá. Un profeta de Dios le dijo, mira, a ti te van a coger, te van a una paliza y te van a amarrar. Fue muy dramático. Para allá que voy. Y luego alguien le dice, tú ves, Pablo, a ti te dieron esa paliza porque tú estabas en la carne, tú desobedeciste. Pero había un poder en Pablo, que él sabía que eso iba a acontecer y que era necesario por causa del Evangelio. ¿Usted me está entendiendo? Yo digo eso porque a veces, si la cosa va bien, eso fue la voluntad de Dios, gloria a Dios, tú ves, entonces si la cosa va por otro lado, es que Dios no está contigo. Así que dice la Biblia, no mi Biblia. Mi Biblia no dice eso. Que porque yo sea creyente y yo, a mí todo me va a salir bien. Eso es lo que dice la Biblia. Yo soy creyente, lloré y esto y todo va a salir bien. No, no es así. Para ser no ha leído el libro de Job, ¿verdad?
está el elemento de Satanás en medio de todo esto. Pero ven, llegando a esto último, dice aquí, el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Apocalipsis 3:15, un mensaje bien fuerte a una de las iglesias. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres tibio, frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Me causa náusea las cosas tibias. ¿Verdad? Que el Señor sea glorificado. Entonces, la conclusión de todo, yo diría que aunque nosotros no entendamos lo que es la elección, aunque yo no entienda que tengo que leer un libro de los otros días regalé uno que tenía como 800 páginas de teología, aunque yo no entienda todo lo que dice ahí y lea la Biblia toda mi vida hasta que me muera, yo no voy a entender la soberanía de Dios. ¿Usted lo va a entender? ¿Usted puede explicar? A un escritor que yo siempre he mirado, que se llama John Piper, he escrito un libro que se llama La Soberanía, un buen libro. Ese libro tiene 1017 páginas para explicar la soberanía de Dios. Mira si es fácil entender eso. Yo ni recuerdo que leí bastante de ese libro, pero no puedo entenderla, no sigo entendiendo. Yo sé que el Señor me salvó. Yo sé que si hubiese sido por lo que yo quería hacer, y gracias a Dios que Dios obró en la vida de uno, porque ¿dónde hubiese estado yo? Yo pienso, me hubiese envuelto en droga, quién sabe lo que hubiese pasado, donde yo vivía, hermano, donde yo vivía. Una cosa es, y yo creo que Dios también, ustedes estarían de acuerdo que Dios actuó soberanamente en la vida suya para ser salvo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, por, aunque sea un poquito, poder entender un poquito de cómo funciona esta soberanía divina, de que nosotros no podemos explicarlo. Sabíamos que éramos ciegos, que no entendíamos, y que finalmente, Señor, tú nos salvaste, y nosotros damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.